Hola a todos, somos Silvestre Sarese y Otto Krause y este es el video informativo. Sionismo. El sionismo es un movimiento político y nacionalista que surgió a finales del siglo XIX, impulsado por la necesidad de un refugio para los judíos ante el antisemitismo creciente en Europa. Fundado por Theodor Herzl, el sionismo proponía el establecimiento de un hogar nacional judío-palestina, una tierra con la que los judíos tenían una conexión histórica y cultural. Como dice Adrián, habían varios lugares en los que se pensaba poner este Estado israelí y uno de esos era Argentina, pero al final no fue así porque los judíos predicaban el regreso a Israel, que era su tierra prometida. El primer congreso sionista, realizado en Basilea en 1897, sentó las bases del movimiento, promoviendo la inmigración judía a Palestina y el establecimiento de instituciones judías. Sin embargo, el crecimiento del sionismo no se produjo en un vacío. La población árabe local comenzó a preocuparse por las implicaciones de esta migración y las posibles pérdidas de su tierra y derechos. Declaración Balfour. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, en la que expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta declaración fue el resultado de diversas presiones incluidas en las aspiraciones sionistas y las consideraciones geopolíticas de la Primera Guerra Mundial. Mientras que para los sionistas fue un gran paso hacia sus objetivos y aceptaban esta división de tierras, para la población árabe palestina fue un acto que no les gustó para nada, porque como dice Adrián, los árabes se quejaban diciendo que ahí habían vivido sus padres, sus abuelos, y aparte hubo un gran choque cultural con los judíos que iban llegando. La declaración fomentó la inmigración judía, lo que llevó a un aumento de las tensiones entre las comunidades árabe y judía en Palestina. Las promesas contradictorias hechas a ambas partes por los británicos durante la guerra sembraron los problemas que continuarían afectando las relaciones en los años posteriores. Revuelta árabe de Palestina de 1936 a 1939. Como dice en el video El conflicto palestino-israelí, la revuelta árabe de Palestina, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, fue un levantamiento masivo contra el dominio británico y la creciente inmigración judía por la persecución de los nazis. Este levantamiento fue impulsado por la percepción de que los intereses árabes estaban siendo ignorados y que su tierra estaba siendo usurpada. Esto terminó con la muerte de miles de palestinos musulmanes y cientos de británicos y judíos. A partir de esto también se crearon grupos extremistas judíos como Irgun y Stern, que más tarde protagonizaron el atentado al Hotel Rey David. Los palestinos organizaron huelgas, protestas y actos de resistencia armada. La respuesta británica fue brutal. Se llevaron a cabo represalias que incluyeron arrestos masivos y ejecuciones. Este periodo de violencia dejó profundas cicatrices en la sociedad palestina. La revuelta fue un claro indicador de que el pueblo árabe palestino estaba dispuesto a luchar por sus derechos y su tierra. El atentado al Hotel Rey David. El atentado al Hotel Rey David, ocurrido el 22 de julio de 1946, representa un hito en la lucha sionista por la independencia. Este hotel, situado en Jerusalén, era un símbolo del dominio británico, albergando oficinas del gobierno colonial. El ataque fue perpetrado por el grupo paramilitar sionista Irgun, dirigido por Menachem Begin, quien más tarde se convertiría en primer ministro de Israel. El bombardeo, que utilizó explosivos colocados en un camión, resultó en la muerte de 91 personas. Entre las víctimas había británicos, judíos y árabes. Este atentado no solo buscaba debilitar a los británicos, sino que también pretendía mandar un mensaje claro. El sionismo estaba dispuesto a usar la violencia para lograr lo que querían. El ataque intensificó las tensiones entre sionistas y británicos, y esto marcó un giro hacia tácticas más agresivas en la lucha por la independencia. Guerra árabe-israelí de 1948. La Guerra árabe-israelí de 1948, también conocido como la Guerra de Independencia de Israel, estalló tras la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de ese año. Esta proclamación se basó en la aceptación del plan de partición de la ONU que proponía la creación de un Estado judío y otro árabe en Palestina. Sin embargo, la población árabe rechazó este plan, lo que llevó a la invasión de varios países árabes tras la declaración de independencia israelí. A pesar de la desventaja numérica, las fuerzas israelíes lograron defender su territorio porque estaban mejor organizados y expandieron su territorio un 23% según el video que explica el conflicto en 13 minutos. El conflicto resultó en el desplazamiento de aproximadamente 700.000 palestinos, creando una crisis de refugiados que persiste hoy en día. Este desplazamiento se conoce como la Nakba o catástrofe y representa una herida profunda en la identidad palestina.
Las secuelas de la guerra también sentaron las bases para futuros conflictos y tensiones en la región. Plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina. En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso un plan de partición que dividía a Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como una zona internacional. Este plan fue visto como una solución viable por los líderes judíos, quienes estaban ansiosos por establecer un estado propio. Sin embargo, fue rechazado por los líderes árabes, que consideraron que el plan violaba sus derechos y era injusto. La falta de aceptación llevó a un aumento de las tensiones y eventualmente a la guerra en 1948. La partición de Palestina se convirtió en un tema central en el conflicto y el debate sobre los derechos continúa hasta hoy.